donde quiera que estén. Nuevamente estamos juntos aquí para tocar un tema muy importante. Hoy nos acompañan dos predicadores muy estudiosos y los voy a poner aquí. Muy estudiosos de la palabra, constantes en la proclamación del mensaje profético y con un fuerte sentido de urgencia espiritual porque ambos creen y anuncian que el Señor viene pronto. Está nuestro hermano Gerardo Guaymín. Él está entrando desde Guatemala. Honduras, Honduras. Honduras. Ok, desde Honduras. Quien comparte de manera activa este mensaje en diversos grupos llamando a estudiar Daniel y a entender la orden de los eventos finales. Y está nuestro hermano Roberto Lobos también, que está con nosotros entrando desde Chile y es Temuco. Temuco, quien proclama con énfasis el mensaje de los tres ángeles llamando a la fidelidad, al arrepentimiento y a la preparación espiritual del pueblo de Dios. Ambos tienen dones distintos, pero con un mismo propósito: despertar al pueblo de Dios, anunciar la verdad presente y preparar corazones para el encuentro con Cristo, que ya sabemos que estamos cerca. Este espacio no es un debate, sino es un diálogo bíblico respetuoso, centrado en Daniel y Daniel 12 como una sola secuencia. Antes de empezar, porque yo sé que hay hermanitos que me van a preguntar, como el hermano Durán, vamos a usar un poquito el espíritu de profecía ahora. Normalmente estamos estudiando, solo usamos la Biblia, somos un pueblo que somos preparados para estar la Biblia solamente. Um, y pero también tenemos nuestra profeta, ¿no? Tenemos la profeta, pero como dijimos antes, podemos y sabemos usar la Biblia solamente. Pero esto solamente para poder entender un poquito el mensaje de atrás, pero lo vamos a hacer nuevamente. Vamos a tener una segunda parte solamente usando la Biblia porque los mensajes nuestros son solo la Biblia. Podemos hacerlo. Para empezar entonces, sin perder el tiempo, vamos a empezar con una oración. Y si nuestro hermano Gerardo nos puede acompañar con la oración, a la primera oración, por favor. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, de llevar al mundo, Señor Santo, estos últimos mensajes de amonestación, de estudiar la profecía para saber a dónde estamos ubicados en el calendario profético, para poder prepararnos mejor para tu pronta venida, Señor Santo. Queremos pedir una Amén. bendición muy especial por este ministerio, al igual que las personas que van a ver y a escuchar este mensaje más adelante, que el Espíritu Santo les abre sus ojos, su entendimiento, para que puedan comprender en qué parte de la historia nos encontramos, cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Te pido una bendición muy especial para mi hermano en Chile, para la hermana que está en Carolina del Norte y luego conmigo, que las tecnologías las soportes Amén. y este mensaje, que este programa vaya con tu bendición. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Nuevamente, mis hermanos, estamos juntos para estudiar este tema del Rey del Norte, del Rey del Sur. Un tema súper importante para mí. Ha sido bien interesante estudiarlo y es bien importante saberlo y tomar una posición. Aquí vamos a escuchar a nuestros dos queridos hermanos. I'm excited, estoy contenta por es lo que vamos a aprender hoy, lo que vamos a saber. Comparto con ustedes esta alegría y que puedan compartir este mensaje para todos los que puedan, para que puedan también escucharlo por el YouTube. Bienvenidos nuevamente a nuestro Final Cry y vamos a empezar entonces con la primera pregunta, y esta es la primera pregunta, es 10 minutos. Yo voy a tomar el tiempo cuando termina el minuto, ya estamos cerca del 10, yo les digo que les queda un minuto y entonces empezamos con la primera pregunta y empezamos entonces con nuestro hermano Roberto. Con nuestro hermano Roberto. Entonces, me preparo yo aquí con el tiempo
Y entonces la primera pregunta. Daniel 11 se presenta de forma literal desde Medo-Persia, Grecia y Roma. Oh, perdón, eran 10 minutos que tienen que hablar. Eso es lo que se hace primero, antes de la primera pregunta. Perfecto. Ok, perdón. So, ahí vamos, hermano. Entonces, hermano Roberto tiene 10 minutos y es su tiempo. Y este es como se dice un tiempo abierto. So, hermano Roberto, 10 minutos. Eh, Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, creo firmemente que lo que aparece en el capítulo 11 de Daniel es l- la continuación de las explicaciones que le da el ángel a Daniel. Daniel había quedado, ¿no es cierto?, muy complicado con las profecías, las visiones que estaba teniendo, que el Señor le estaba dando. Y se le comenzaron a dar explicaciones. De hecho, desde el capítulo 8, que es el lugar donde Daniel dice que quedó en muy malas condiciones porque no entendía algunas partes de la profecía. Y entonces el ángel le da la explicación a Daniel y, y comienza desde Persia, especialmente el capítulo 8, porque Babilonia estaba ya a punto de terminar. Así que las visiones que tiene Daniel en el capítulo 8 comienzan con Persia, luego siguen con Grecia, luego el cuerno pequeño y la secuencia que nosotros conocemos. Pero la parte de las 2300 tardes y mañanas que se le refiere a Daniel en el versículo 14, estoy hablando del capítulo 8, esa parte Daniel no la entendió, de hecho no se le dio la explicación, sino que la explicación se le da a Daniel respecto de esa parte se le da el ángel en el capítulo 9. Y, eh, y de ahí en adelante, lo que se hace al profeta es comenzar a continuar con las explicaciones. Y el capítulo 11 viene a ser más o menos lo mismo, de lo cual se le habla a Daniel en el capítulo 8. Eh, Son los mismos imperios, son más detalles respecto de las luchas y contiendas entre los imperios, hasta que se llega al versículo 40, en el que ya la secuencia está en el tiempo del fin. Y aquí es donde nosotros debemos entender algunas cosas que son fundamentales para comprender bien de qué se está hablando eh, cuando se le dan estas explicaciones a Daniel. Una de las primeras cosas que debemos entender es que eh, todo esto se trata del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y por lo tanto lo que hay aquí es una secuencia de eventos mm, en torno al pueblo de Dios, porque el gran conflicto, si uno repasa la Sagrada Escritura, el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, gira además en torno al pueblo de Dios. Y todo lo que el pueblo de Dios estuvo haciendo, los lugares donde estuvo, etcétera. Como ejemplo podemos decir por qué Babilonia aparece en el gran conflicto. Y la razón es porque el gran conflicto se trasladó a Babilonia. ¿Y cómo es que el gran conflicto se trasladó a Babilonia? Bueno, porque el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Y como el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, entonces el gran conflicto se trasladó a esa zona geográfica. Y, y todos los pueblos, naciones,
y nombres que se mencionan, territorios que se mencionan, en la Sagrada Escritura aparecen en función del gran conflicto, y el gran conflicto gira en torno al pueblo de Dios. Eh, por esa razón es que en la Sagrada Escritura no aparecen en ningún momento otras naciones que existían en aquel entonces. No aparecen los chinos, no aparecen los indios, no aparecen eh, ninguna de esas naciones, por muy grandes y poderosas que pudieran haber sido en aquel momento, no se lo mencionan en la Sagrada Escritura porque el pueblo de Dios nunca estuvo allí, porque el gran conflicto siempre giró en el lugar geográfico en donde estaba el pueblo de Dios, porque la idea siempre fue esa, de cómo Satanás, ¿no es cierto?, podía pervertir las cosas, ¿no es cierto?, a su favor, haciendo caer el pueblo de Dios. Eh, y el gran conflicto siempre giró en torno al lugar en donde el pueblo de Dios estaba. Ahora, como las explicaciones que se le dan a Daniel eh, en el libro de Daniel en general son explicaciones con respecto al gran conflicto, quiere decir entonces que se refieren a en los lugares donde estuvo el pueblo de Dios. Y efectivamente así fue ocurriendo. Esa es la razón por la cual aparece Babilonia, aparecen los medopersas posteriormente, luego aparecen los griegos, porque fueron todas naciones que tuvieron una directa encuentro con el pueblo de Dios, que en ese momento era Israel. Eh, el otro gran detalle es que en la medida que avanzaba el tiempo, además uno tiene que tener presente de que el pueblo de Dios fue creciendo y se fue extendiendo a cada vez más naciones. Y cuando llegamos al tiempo del fin, eh, el gran conflicto ya no es un asunto territorial. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ahora está en el mundo entero. Por lo tanto, el gran conflicto ahora en este momento se volvió un asunto global, involucra a la tierra completa, porque el pueblo de Dios ya no está situado en un sector geográfico específico de nuestro planeta, sino que está en todas partes. Es cierto que específicamente se va a centrar en algunos lugares con mucha fuerza, como por ejemplo Europa y Estados Unidos en este tiempo, en lo que conocemos ya como el tiempo del fin, pero va a transformarse en un asunto global. Es un conflicto que ahora ya tiene y seguirá teniendo eh, eh, un alcance completamente mundial. Va a ser para todos. Y, y por supuesto, eso significa que cuando ya llegamos al versículo 40, eh, quiero decir entonces que ya estamos hablando de un pueblo de Dios que está situado en el mundo entero. Y como el pueblo de Dios está situado en el mundo entero, significa por tanto que las naciones que se mencionan aquí ya no son específicamente asuntos geográficos, sino que los pueblos y naciones que se mencionan ya en estos últimos versículos tienen que ver más con símbolos. Estas naciones ya no son asuntos geográficos, porque el pueblo de Dios, de hecho, ni siquiera mayoritariamente está en esos lugares. Incluso algunos de esos lugares ni siquiera existen ahora como tales, como poderes, como reinos, sino que estos lugares se transformaron en símbolos y que representan la situación en la cual se va a desarrollar el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, pero en un asunto global. Por lo tanto, uno tiene que hacer el esfuerzo de entender
los nombres que aparecen aquí como, como símbolos de algo que uno debe comenzar a entenderlos, debe comenzar a comprenderlos. Como por ejemplo Babilonia, Egipto, Edom, Moab, etcétera. Sabemos que no son naciones que van a tener gran influencia en el tiempo del fin. De hecho, hoy en día son musulmanes en su gran mayoría. Y, y resulta de que el pueblo de Dios está en esos lugares, pero en minoría. En mayoría, el pueblo de Dios ya está en otros lugares. De hecho, hay una gran mayoría, eh, ¿no es cierto?, en América principalmente y Europa principalmente, que es donde el pueblo de Dios se trasladó y el conflicto se trasladó. Así que eh, todos esos nombres vienen a ser símbolos que uno debe tratar de comprenderlos y entenderlos. Por supuesto, nosotros que somos adventistas del séptimo día, nos ayudamos a entender estos términos, estos nombres, con lo que el espíritu de profecía nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. El espíritu de profecía dado por medio de nuestra hermana Elena es la que nos Un ayuda minuto. ampliamente a entender a qué se refieren, ¿no es cierto?, estos símbolos. Así que lo que aparece aquí en el verso 40, 45 y el capítulo 12, especialmente versos 1, 2, 3, tiene que ver con el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, en este tiempo del fin, en donde la mayor parte del gran conflicto, lo fuerte del conflicto, se va a dar en América y en Europa. Y por reflejo se va a dar en ah, en el mundo entero, porque hoy en día el pueblo de Dios está en el mundo entero. Eso. Amén. Amén. Muchas gracias por nuestro hermano Roberto entrando desde Chile. Y entonces ahora tenemos el tiempo con nuestro hermano Gerardo. Bien, muchas gracias. Interesante, hermano Roberto. Definitivamente, la profecía es historia contada con antelación. Eso es la profecía. Entonces, nosotros tenemos un marco en Daniel 2. Ese es el marco dentro del cual la profecía se repite y se expande. Pero el marco es Daniel 2. ¿Sí? En Daniel 2 empezamos con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Luego viene lo que es Europa. Pero estudiando la Biblia, estudiando el espíritu de profecía que mencionó el hermano Roberto, nosotros sabemos que el imperio que va a estar gobernando en el tiempo final, ya en los tiempos cuando Cristo venga, es el papado, cuando la herida mortal sea sanada. Entonces, a través del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, esta profecía, este marco profético, se va repitiendo y se va ampliando. Por ejemplo, en Daniel 7 aparece ya un cuerno pequeño, figura que no aparecía en Daniel 2. Lo mismo sucede en Daniel 8. Ya aparece otro cuerno también, ya aparece el macho cabrío, el carnero, ¿sí? Y va cambiando, va viendo más información. En Daniel 8 aparece la escena de un juicio, la profecía que mencionó el hermano de las 2300 tardes y mañanas. Lo mismo sucede en Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12. En Apocalipsis, por ejemplo, 11, aparece otro poder que no está en las profecías de Daniel, pero lo encontramos por medio de la Revolución Francesa, el ateísmo. Y aparece la bestia también en Apocalipsis 13, la bestia que surge de la tierra, que lo conocemos nosotros, que va a ser el protestantismo apóstata en Estados Unidos. Es decir, Daniel nos da el marco, ¿sí? Dentro de esas profecías.
Pero hay otros poderes, hay otras bestias que surgen estudiando Apocalipsis también. Ahora, lo interesante aquí es que el libro de Daniel en el capítulo 11 no termina en el capítulo 11. El libro de Daniel termina en el capítulo 12. Es decir, esa profecía de Daniel 11 se extiende hasta el 12. Termina así como el marco general termina con el papado, pero en Daniel 12. Entonces, Daniel 11, si ustedes lo estudian con los libros de historia, por ejemplo, mire, es un capítulo maravilloso. Es el capítulo que más detalle tiene sobre historia. Se podían hacer varios programas solamente estudiando Daniel 11 de tanta información, tanto detalle que tiene. Entonces, la Biblia nos da la base, en Daniel 11 mismo, nos da la base de cómo interpretar el resto del capítulo. Empieza con el imperio medo-persa, pero rápido en los versículos 3 y 4 ya entra en escena el imperio de Grecia con Alejandro Magno. Ahora, Alejandro Magno, como nosotros sabemos, él murió joven, no tuvo herederos, no heredó su reino a herederos, y entonces sus cuatro generales se dividieron el imperio griego en ese momento. Por eso dice que se iba a repartir a los cuatro vientos. Entonces, ahí aparece Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Los cuatro vientos, norte, este, sur y oeste. ¿Qué sucedió a través del tiempo? Que Seleuco, el imperio seleucida, absorbió a Lisímaco y a Casandro. Este imperio entonces estaba en el norte, basado en la posición de Palestina. Palestina era el centro en ese momento. Entonces, ese se convirtió en el rey del norte. El rey del sur era Ptolomeo, que estaba en Egipto. Egipto está al sur de Palestina. Y esa es la pauta que nos da el libro de Daniel para de ahí en adelante poder identificar al rey del norte y al rey del sur. Claro, a través de la historia, estos territorios fueron cambiando de dueños, pero los territorios siguen ahí hasta la fecha. La tierra sigue ahí, la tierra sigue siendo la misma, pero ha cambiado de dueños. Entonces, en un momento pasó a dominar esa parte el imperio romano. Luego también la Roma papal tomó dominio de alguna de esas partes del mundo. Finalmente, entonces, cuando nosotros estudiamos Daniel 11, llegamos al versículo 40. Y el versículo 40 es bien interesante porque dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Es decir, por un lapso de tiempo se pierde el rey del sur. Solamente está hablando del rey del norte, pero ya en el versículo 40 vuelve a aparecer rey del norte y rey del sur. ¿Quién nos da la pauta de quién era? Los primeros pasajes, los primeros versículos de Daniel. Entonces, ¿qué sucedió al cabo del tiempo, el tiempo del fin? Nosotros los adventistas hemos identificado el tiempo del fin como 1798, que de 1798 para acá empieza el tiempo del fin. Entonces, ¿qué sucedió? Mire qué interesante. Dijimos que el reino, la potencia que estuviera en el sur sería el rey del sur. Y justamente eso fue lo que sucedió. Se da la batalla de las pirámides en la historia. Nosotros lo podemos buscar. Y mire qué interesante. En 1798 se dio la herida mortal al papado en Europa. Napoleón Bonaparte quería seguir con esas conquistas y quería conquistar Bretaña, Gran Bretaña. Es una isla, pero no se podía. Entonces, el directorio tuvo a bien, para no perder ese impulso, ¿sí? Entonces, tuvo a bien que se uniera con Egipto para atacar al Imperio Otomano. O sea, el rey del sur, desde Egipto, empezando a atacar al rey del norte. Pero en realidad era Napoleón Bonaparte, usando el territorio de Egipto. Desde ahí empezó a atacar al Imperio Otomano. Esos son los primeros versículos de Daniel 11, 40, 41 y 42.
Se da esa batalla de las pirámides, en esos años, casualmente. Ahora, llegamos al versículo 44, ahí se da otra batalla, la batalla de Crimea. Ya llegamos al año de 1855 aproximadamente por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Rusia empieza a atacar al rey del norte. Entonces, Noticias del Norte dice, lo asustarán al rey del norte, que en ese caso era el Imperio Otomano, en Turquía. Y Rusia lo empieza a atacar. Esa se llama la batalla de Crimea. Lo pueden buscar ustedes en la historia. Ahí aparecen dos batallas. La primera en 1798, la segunda a mediados de los 1850. La primera batalla de las pirámides, la segunda batalla de Crimea. Es así como se sigue la historia literal de Daniel 11. Ahora, hay una cita de Ellen White que dice así: el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. En otras partes, ella habla en Testimonios, tomo 9, que se llegó hasta el versículo 44 de Daniel. Lo que falta por cumplirse es Daniel 11:45. Entonces, ¿qué sucedió? Nos quedamos en el 44, en el año 1850, entre el 53 y el 56. En eso fue la batalla de Crimea. Pero luego vino 1888. Hubo un mensaje de justificación por la fe que se llevó en una conferencia en Minneapolis, en Estados Unidos. Ahí acudieron Waggoner y Jones con un mensaje especial. Lamentablemente, la mayor parte de la dirigencia de la iglesia en ese momento rechazó ese mensaje. Hay unos libros que se llaman Cartas de 1888, que son de Ellen White. Y entonces ahí ella relata que la lluvia tardía había empezado a caer en ese momento. Pero la iglesia, al haber rechazado ese mensaje, entonces esta lluvia tardía se detuvo, no siguió cayendo. Entonces la profecía se ha pausado por ese motivo en Daniel 11:44. Lo que falta por seguir es Daniel 11:45, Un minuto. de acuerdo, de acuerdo a lo que hemos aprendido. Y entonces los pioneros, no solamente de Ellen White, los pioneros, ellos estudiaban que el rey del norte, obviamente, iba a ser entonces el territorio o la potencia o el país que estuviera usando esos territorios. Hoy en día quien lo utiliza es Turquía. Y ellos enseñaban que Turquía iba a ser finalmente expulsada de Europa e iba a poner su capital en Jerusalén. Eso, hermanos, es lo importante, que esa es la señal para el cierre de la gracia a nivel mundial. No sabemos en qué año va a suceder eso. No estamos poniendo fechas. Pero Dios en Amós 3:7 nos dice que Dios no hará nada sin antes revelarlo por medio de sus siervos los profetas. Esa va a ser la señal de que la gracia en el mundo se está cerrando, porque luego de eso sigue Daniel 12:1, ya son las plagas. Y cuando nosotros estudiamos en primeros escritos, en varios de sus libros, ¿verdad? Los eventos que van a suceder antes del cierre de la gracia siempre es un evento de batalla, de guerra. Y entonces esa es la advertencia que nos está dando la palabra de Dios en la Biblia para nosotros poder compartir con el mundo entero. Que finalmente Turquía va a poner su capital en Jerusalén. Hablaba extra cámaras con la hermana Brenda y hablábamos de una entrevista que hubo en el 24 entre Tucker Carlson y Vladimir Putin. Y él hablaba de una visión que los zares habían tenido de devolverle la grandeza a Rusia en un momento. Y entonces Rusia ocupa una salida hacia el mar Mediterráneo. Esa salida hacia el mar Mediterráneo hoy en día la controla Turquía. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Hubo otro video también, reciente, y han habido publicaciones en los medios de comunicación,
un video reciente donde la juventud le está pidiendo a Erdogan, el presidente turco, que los lleve de vuelta a Jerusalén. Paciencia, le dice, hay que tener paciencia. O sea, ellos están, y en otros sitios, él afirma que Jerusalén le pertenece, porque era parte del Imperio Otomano. O sea, ese versículo es el que falta hasta ahorita y que se lleve a cabo. Ese es el rey del norte y el rey del sur. El rey del Tiempo, norte finalmente poniendo la capital en Jerusalén. tiempo. Gracias, hermano. Amén. Bueno, tenemos dos posturas bien interesantes y entonces vamos ahora a la primera pregunta. La primera pregunta. Tenemos a nuestro hermano Roberto. Daniel 11 se presenta de forma literal desde el Medo, Persia, Grecia y Roma. ¿Qué base bíblica existe para cambiar el método de interpretación en Daniel 11, 40 al 45? Daniel 11, 2, 35. Tiene 6 minutitos porque el hermano Gerardo se tomó un minuto más. Son 6 minutitos, hermano Roberto. Eh, bueno, la verdad es que base bíblica para cambiar eh, el contexto del gran conflicto, la verdad es que no hay. Vuelvo a insistir, el gran conflicto gira en torno al lugar donde está el pueblo de Dios. Hoy en día, el pueblo de Dios y el gran conflicto no gira en Medio Oriente ni en el Asia. El gran conflicto entre el bien y el mal gira en donde el pueblo de Dios se encuentra ahora, principalmente Estados Unidos, Norteamérica, América. América y Estados Unidos y América del Norte, ¿no es cierto? Son principalmente los bastiones del cristianismo y donde está principalmente el pueblo de Dios. Sabemos perfectamente que el gran conflicto al final gira en torno a Estados Unidos y en torno a Europa. Eh, por lo tanto, los símbolos deben ser interpretados no de manera localizada, territorial, sino que más bien son símbolos que representan eventos que son espirituales, porque eh, mayor injerencia a los reinos a los cuales menciona nuestro hermano no tienen en este gran conflicto. Y de hecho la secuencia que nos da a nosotros, especialmente la secuencia que aparece en los primeros versículos del capítulo 12, nos hablan de eventos que son previos a la segunda venida de Jesús. Y durante, ¿no es cierto?, el gran tiempo de angustia. Si uno lee, hay una secuencia muy, muy clara. Dice, en aquel tiempo se levanta Miguel, estoy hablando del capítulo 12, verso 1. Sabemos perfectamente que ese momento del levantamiento de Miguel se refiere al fin del tiempo de la gracia, cuando el Señor cuando ya deja de interceder. ¿Y qué es lo que se produce a continuación? La siguiente frase dice, será tiempo de angustia. Nosotros sabemos que ese es el siguiente evento, tiempo de angustia. Y luego dice que a continuación, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios es liberado y luego aparece incluso la resurrección especial, donde son levantados, ¿no es cierto?, aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel y son levantados aquellos que fueron responsables de la muerte del Señor Jesús. Así que tenemos una secuencia muy, muy clara. Si nosotros retrocedemos en esa secuencia, si partimos, ¿no es cierto?, retrocediendo desde la resurrección especial, que es justo previo a la venida del Señor Jesús, nos encontramos con que está la resurrección especial, la liberación del pueblo de Dios, luego viene el tiempo de angustia, terminó el tiempo de gracia, y si ustedes se fijan, el versículo 1 comienza en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo del levantamiento de Miguel. O sea que lo que está antes es justamente previo, es una secuencia muy clara. Lo que está antes es justo previo a el término
del tiempo de gracia. Por lo tanto, el verso 45 es un versículo que nos habla acerca de eh, el momento en que am, se produce la persecución, comienza la persecución. Dice, plantará sus tiendas entre los mares y el monte glorioso santo. O sea, planta sus tiendas entre la gran multitud de gente, todas las naciones que lo apoyan, ¿me entiendes? Y el pueblo santo. O sea, se pone al frente, el rey del norte, ¿no? Se pone al frente a dirigir la batalla final. ¿Se dan cuenta? Pero luego dice, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esta expresión de llegar a su fin la menciona el capítulo 17 de Apocalipsis, cuando dice que peleará contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Y luego a continuación, el libro de Apocalipsis dice que los mismos que lo apoyaban se vuelven en contra de ella, la dejan desnuda, devoran sus carnes, no hay quien la ayude, porque las mismas que lo estaban ayudando ah, eh, se vuelven en contra de ella. Ahora, esos eventos Un minuto. están en armonía, esos eventos están en armonía con la secuencia clara que aparece en Apocalipsis, o sea, en Daniel 2. Por lo tanto, los eventos anteriores a eso son en la misma secuencia. Lo único que tiene que hacer uno es ir retrocediendo en la explicación que hemos tenido siempre de esta secuencia, que es justo antes de la venida del Señor. El verso 44 dice que noticias del norte y del oriente lo atemorizan. Nosotros sabemos que eso es justo el evento anterior, que es el fuerte pregón, dado, ¿no es cierto?, por los ángeles, los tres ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18. Así que la secuencia en realidad es muy clarita. Por lo tanto, lo que aparece aquí, versos 44-45, que es lo anterior a la secuencia de Apocalipsis 12, se refieren a el, eh, al papado y a Estados Unidos haciendo la imagen de la bestia que aparece en Apocalipsis 3. Es muy sencillo. Y de ahí parte toda la secuencia hasta que nos llega a Apocalipsis, o sea, a Daniel 2. La verdad es que es muy fácil de entender. Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Ahora tenemos interesante. Vamos pues entonces a nuestro hermano Gerardo. 5 minutos. La pregunta nuevamente es: Daniel 11 se representa en forma literal desde el Medo Persia, Grecia y Roma. ¿Qué base bíblica existe para cambiar el método de interpretación de Daniel 11, 40, 45, Daniel 11, 2, 35? Ok, gracias, hermana. La verdad es que no hay ningún soporte bíblico para hacerlo. Es más, hay una regla de interpretación que está en el Conflicto de los Siglos y me gustaría leerla. Dice, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Nosotros como adventistas mantenemos el sistema de interpretación historicista. Hay otro sistema de interpretación que es el preterismo y el futurismo. Es interesante notar que ambos sistemas, preterismo y futurismo, se consiguieron combinando simbología con literalidad. Esa es una técnica de interpretación que no es original adventista. Fueron Rivera, ¿verdad? Y los jesuitas que introdujeron esos sistemas de interpretación, preterismo y futurismo. Se logra combinando simbología con literalidad. Es decir, nosotros no podemos tener algo literal y después de la noche a la mañana cambiarlo de manera simbólica. Estoy de acuerdo con lo que presenta el hermano de la secuencia de los eventos. Sin embargo, esos eventos no terminan en Daniel, no se dan en Daniel 11. Esos eventos de los que él está haciendo referencia se dan en Daniel 12. Cuando uno lee el libro
de Daniel, ¿verdad? Sobre todo los últimos versículos. Daniel era hebreo, era judío. Entonces, cuando a él se le está presentando esta profecía, él quiere averiguar cuándo va a ser esta profecía. ¿Cuándo será que Turquía, que el rey del norte va a poner su palacio entre la tierra de los dos mares? Ese es Israel, ¿sí? En el Santo Monte, ese es Jerusalén. ¿Cuándo va a suceder eso? Y entonces empieza a explicarse en Daniel 12. En Daniel 12 hay 3 periodos proféticos. Y ahí es donde se da la persecución. Cuando uno busca en el Strong, por ejemplo, en Daniel 12, 6 y 7, cuando uno busca la definición del Strong, ahí es donde comienza la persecución. Es decir, la persecución va a comenzar cuando Estados Unidos, que hoy tiene que el continuo es el cetro de poder, es el dominio, continuo es dominio. Cuando Estados Unidos pierde el dominio, quien lo recupera, Estados Unidos es la imagen de la bestia, quien recupera ese dominio entonces es la bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahí el papado recupera la hegemonía mundial que perdió anteriormente y ahí comienza la persecución. O sea, esos eventos que el hermano Roberto relata son correctos, pero no se tratan en el capítulo 11 de Daniel, sino que en el capítulo 12 de Daniel. Entonces, Daniel 11 lo único que está dando es que está dando más información. Daniel 11 nos está diciendo cómo van a ser los eventos finales de la gracia, antes del cierre de la gracia, y con qué evento se va a cerrar la gracia. Es como cuando sale aquel cuerno pequeño en Daniel 7, que no aparecía antes en Daniel 2. Da más información. Igual Daniel 11 está repitiendo y expandiendo. Da más información solamente. Después de ese evento, entonces se acaba la gracia. Es más, los pioneros adventistas estudiaban ese tema. Se llama The Eastern Question. Y hay un libro que lo estudiaban en la iglesia que se llama déjeme verlo acá. Se llama The Bible Readings for the Home Circle. Y eso lo estudiaba toda la iglesia. Y Ellen White se refirió en varias ocasiones a The Eastern Question. No era un tema de ella solamente. Lo estudiaba Urias Smith, Stephen Haskell, básicamente todos los pioneros. Este era un material que era un material de estudio en toda la iglesia adventista. Esto es lo que se creía anteriormente. O sea, Dios nos había dado o nos dio esa herramienta para que al cumplir nuestro rol profético de dar a conocer estos mensajes de los 3 ángeles, supiéramos con qué evento se iba a cerrar la gracia. No sabemos cuándo va a suceder, repito, pero cuando estemos viendo en las noticias que Erdogan está levantando sus barcos para ir a Jerusalén, entonces podemos decir que la profecía se está cumpliendo y que la gracia se está cerrando. Gracias. Ahora, para que eso suceda, para que Turquía pueda invadir a Israel, significa que el gran protector de Israel hoy en día tiene que haber caído. Y hay una cita de Ellen White que dice que después de la ruina, de la apostasía nacional, viene la ruina nacional con respecto a Estados Unidos. Va a llegar un momento Estados Unidos en que va a perder el continuo, va a perder ese poder que hoy en día tiene. Y en ese momento entonces se va a poder cumplir esta parte. ¿Sí? Todavía hay gracia. Todavía hay gracia. Pero ya Estados Unidos fuera de combate, entonces le permite a Turquía entrar y conquistar Jerusalén. Turquía, por si no lo sabían hoy en día, es la segunda nación más poderosa de la OTAN después de Estados Unidos. ¿Sí? Esa es, hermana. Ok, amén. Muchas gracias. Entonces, en este momento no sé si alguien, hermano Roberto, tiene algo que agregar. Puede ser un conversatorio de 2 minutos cada uno. No sé si tiene algo que agregar para nuestro hermano Gerardo y lo mismo hermano Gerardo para Roberto. Bueno, sí, el asunto es que como el gran conflicto final se centra en Europa y Estados Unidos,
Eh, Todos estos otros territorios no tienen mayor injerencia en lo que tiene que ver con, con los poderes que van a dominar el resto del mundo. Los poderes que van a dominar el resto del mundo son Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos es el protestantismo, tal como dice nuestro hermano Gerardo. En Europa lo ha sido siempre el papado. Va a recuperar ese poder ahí en Europa. Eh, y, y el gran conflicto desde ahí se va a trasladar al resto del mundo, porque el resto del mundo nunca tuvo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el resto del mundo está solo ahora, en este tiempo. Eh, a menos que hablemos de la iglesia del desierto. La iglesia del desierto sí llevó el evangelio al resto del mundo, pero el poder que dominó siempre fue el papado, siempre fue Europa y luego, ¿no es cierto?, se trasladó a América, a Estados Unidos. Por lo tanto, vuelvo a insistir en algo que es de simple lógica, que es el hecho de que al mencionarse Babilonia, al mencionarse Egipto, al mencionar que son naciones que mayor injerencia en esto no van a tener, solo van a replicar lo que viene desde las autoridades superiores, pasan a ser símbolos. Eh, eh, y de hecho, bueno, yo no quería mencionar eh, mayormente a Elena de White, pero eh, si uno eh, va a la secuencia que nuestra hermana Elena tiene en el conflicto de los siglos, es la misma secuencia que hay en Apocalipsis 12. Y si uno retrocede en el conflicto de los siglos, desde cuando ella menciona el levantamiento de Miguel, si uno retrocede, se va a encontrar con la secuencia de los eventos, tal como nosotros como adventistas la hemos enseñado hasta ahora, llegando hasta, bueno, retrocediendo, podríamos perfectamente llegar con mucha facilidad a la Revolución Francesa, eh, que viene a ser el verso 40, y incluso ahí uno sigue retrocediendo hasta llegar de nuevo a Babilonia. Es una secuencia muy, muy lógica, solo que en el fin del tiempo, Edom, hermano, yo no sé si ustedes han leído estas partes, pero Edom, Moab, Egipto, Babilonia, pasan a ser símbolos. Y de hecho, nuestra hermana Elena White, cuando habla acerca de la Revolución Francesa, ella usa estos términos como simbólicos. No está hablando ella de asuntos territoriales, son símbolos. Y Tiempo. de hecho, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, en Apocalipsis se vuelven símbolos. Apocalipsis es el que nos ayuda muchísimo en esto. Todos estos términos se vuelven símbolos. No habla de lugares territoriales. Eso. Hermano Gerardo, ¿algo más para agregar? Sí, no, como repito, la secuencia, mire, está más clara todavía en Apocalipsis 17, la secuencia de las bestias de los reinos. Daniel 11, en sus versículos finales, no está hablando, no está rompiendo esa secuencia, está agregando más información solamente de con qué evento se cierra la gracia. Y Daniel 12, cuando nosotros lo leemos, lo podemos leer así nomás sin ningún comentario bíblico, es que Daniel lo que está haciendo está interesado en saber cuándo van a suceder estas cosas. 2 veces lo repite y siempre se le da la misma respuesta. Anda Daniel, que esto estará cerrado, sellado hasta el tiempo del fin. No te toca a ti entender esta parte. Sin embargo, da 3 periodos proféticos en Daniel 12, en los cuales se está explicando esta parte. Pero aún ni los pioneros podían entenderlo, porque esto estará cerrado, dice, hasta el tiempo del fin. Es ya en nuestro tiempo cuando podemos entender mejor esos 3 periodos proféticos de Daniel 12. ¿Sí? Y tiene que ver con la pregunta que hizo Daniel.
de lo que se le enseñó en Daniel 11. ¿Sí? O sea, Daniel 12, así como dijo el hermano al inicio, es una respuesta que se complementa con Daniel 11. En Daniel 11 se da casi que la profecía y en Daniel 12 se explica esa profecía. O sea, no se rompe. Daniel, ese es el error quizá en el cual cae la iglesia adventista hoy en día, porque la posición original no era esa de la iglesia. ¿Sí? Eso viene de un tiempo para acá, pero la posición original siempre fue que era totalmente literal, ¿verdad? Mire, permítame leerle un poquito eh, una cita que está en Primeros Escritos, página 85. Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzará a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. O sea, todavía hay gracia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. O sea, que ella nos está diciendo que la lluvia tardía va a caer en momentos de tensiones, de guerras, de conflictos militares, de conflictos armados. De eso nos está diciendo Daniel 11:45. ¿O creen ustedes que cuando Turquía haga eso, los otros países van a quedar de brazos cruzados y no van a pelear? Sí, Israel es un punto estratégico en el mundo entero. ¿Sí? Entonces, de eso se está hablando. No estamos rompiendo el esquema ni nada del tiempo profético o el esquema profético, sino que el esquema profético al que el hermano se está haciendo referencia, creo yo, ¿verdad? Así lo entiendo yo, se cumple en Daniel 12 y no en Daniel 11. Daniel 11, los últimos versículos, lo único que está dando, repito, es más información, más detalle de lo que va a suceder. Pero la secuencia es la misma. El marco, como dije al inicio, es Daniel 2. No nos salimos de ese marco, ¿verdad? Pero no se puede combinar, como dije también en la pregunta anterior, simbología con literalidad. O es una o la otra, ¿sí? O es todo simbólico o es todo literal, pero no se puede combinar. Hermano Roberto. Eh, bueno, eh, si Dios quiere hacer algo combinado, nosotros no le podemos decir a Dios que no lo puede hacer. Nos toca a nosotros entenderlo. Solo eso, nos toca a nosotros entenderlo. Eh, Apocalipsis nos habla clarito, nos dice que es Egipto, que es Babilonia, que se está hablando de naciones, pero que se vuelven símbolos. Eh, y entendemos perfectamente que en los últimos versículos del capítulo 11, estas naciones se vuelven símbolos, tal como los usa la revelación en Juan y tal como los usa nuestra hermana Elena, ¿no es cierto? A partir del capítulo 16, cuando comienza la Revolución Francesa, de ahí todo se vuelve símbolo. Si ustedes leen bien, cada nación, Elena de White los transforma en un símbolo. Juan en el libro de Apocalipsis hace exactamente lo mismo. Se nos revelan a nosotros como símbolos, no como naciones literales, que es tan simple como eso. Ok. Amén. Entonces vamos a la segunda pregunta y después vamos, yo creo que vamos a hacer las 2, 3 para llegar a lo que es la secuencia que ustedes pueden dar profética, ¿ok? So, ahora le toca entonces a nuestro hermano Gerardo, ¿verdad? Primero, entonces, ok. La Biblia define al rey del norte y al rey del sur por su posición territorial. ¿Cómo identifican bíblicamente al rey del norte y al rey del sur en Daniel 11:40-45, Daniel 11:5-6 y también conectada con qué evento de Daniel 11:45 conecta directamente con Daniel
¿Y por qué Miguel se levanta después de ese evento? Daniel 11:45, Daniel 11:12:1. Ok, gracias, hermano. La Biblia dice, Daniel 11:3 y 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. O sea, aquí nos dice, nos da la pauta, ¿verdad? De que el reino de Alejandro iba a ser repartido a los cuatro vientos. Luego Daniel 11:5 nos dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, y su dominio será grande. Entonces aquí viene el rey del sur, dice. En el resto de este capítulo se menciona a menudo el rey del norte y el rey del sur. Por lo tanto, es esencial identificar claramente estas potencias para que se pueda comprender la profecía. Cuando el imperio de Alejandro quedó dividido, sus diferentes porciones se extendían hacia los cuatro vientos del cielo, al norte, sur, este y oeste. Estas divisiones tenían especialmente estas direcciones cuando se las observa desde Palestina, parte del imperio. La división que se hallaba al oeste de Palestina constituiría el reino del oeste. La que se encontraba al norte sería el rey del norte, la que estaba al este, el rey del este, y al sur, el rey del sur. Pero después viene una serie de batallas, como ya dije al inicio, y solamente queda el rey del norte y el rey del sur. Los Ptolomeos contra los Seleucidas, peleando. Y esa es la base bíblica que tenemos para entender entonces el rey del norte y el rey del sur. No hay otra base bíblica que esa. En esa es la que se nos explica claramente desde el inicio de Daniel 11, quedó explicado. ¿Sí? Cuando nosotros entonces vamos al capítulo 40, al versículo 40, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Ese es el tiempo del fin. Nosotros hemos entendido siempre que el tiempo del fin comienza en 1798. No es en el 2026. Y esos territorios siguen existiendo hoy en día. Es más, solo para tener, ¿tiene Biblia usted ahí, hermana? ¿A la mano? ¿Hermana Brenda? Claro que sí, lo puedo poner acá, Bú- claro. Búsqueme Daniel 8, por favor, solo para que tengamos idea de esto. Daniel 8, versículo 17 y 19. 8, 17, 19. Sí. Ok, déjeme acá está. Ok, Daniel 8, 17 al 19. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel 8:18, mientras hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Daniel 8:19, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo señalado del fin. Del fin. Gracias, hermana. Y el 20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Es decir, que la Biblia aquí nos presenta estos versículos. Esta batalla sucedió hace más de 2000 años. Bastante más de 2000 años, casi 2500 años atrás, entre Medo Persia y Grecia. Pero usted acaba de leer en el versículo 17 y el versículo 19 que esto será en el tiempo del fin. Esa batalla que sucedió entre Grecia y Medo-Persia, que es correcto, ¿sí? Ese no era el tiempo del fin. O sea que va a haber una aplicación hoy en día, una aplicación moderna hoy en día de esa batalla de Medo-Persia y Grecia. O sea que esos territorios, esos imperios hoy no existen.
pero esos territorios sí existen hoy en día. ¿Sí? Igual entonces sucede en Daniel 11:45, con el rey del norte y el rey del sur. Ya no existe el imperio de Ptolomeo ni de los seleucidas, pero los territorios siguen existiendo. Y a través de la historia, entonces, quien ocupe esa parte del territorio será llamado rey del norte y rey del sur. Hoy en día, volviendo a Daniel 8, por ejemplo, con Medo-Persia, cuando analizamos nosotros Medo-Persia, tenía 2 cuernos, dice, y el más grande iba a durar más tiempo. ¿Qué países hoy en día ocupan esa región del mundo? Irán e Irak. Irak ya cayó. El más grande iba a durar más tiempo. Irán, que es el que está molestando ahorita. En las noticias están dando en todo el mundo. O sea que va a haber un conflicto final ahí. Nuevamente, Irán va a tener que caer. Y después de que caiga, Estados Unidos se va a hacer grande, se va a hacer más fuerte. Y ahí va a imponer la ley dominicana. O sea, no podemos decir de que porque sucedió, porque era la bestia en el pasado, con estas imágenes, con estos símbolos, ya no tiene una aplicación para el futuro. El rey del norte tuvo una aplicación en el pasado, pero también el territorio existe hoy en día y va a tener una aplicación para el futuro. Es más, las noticias, como dije anteriormente, las noticias lo confirman. Si Daniel 8 dice que la visión es para el tiempo del fin, como Daniel 8:17, pero luego identifica imperios históricos específicos de Daniel 8:20 al 21, ¿cómo distingue la Biblia entre el alcance de la visión y el tiempo en que ocurren sus primeros eventos, sin Ok, cambiar el método de interpretación? interesante, es que hay 2 aplicaciones. En este caso de Daniel 8 hay 2 aplicaciones. Una, la histórica, la que nosotros hemos entendido, pero leyendo con la fine print, la letra esta al final de los contratitos, ¿verdad? Nos damos cuenta que tiene que haber una aplicación para el tiempo final también. Porque ahí es clarito, 2 veces dice, esta es para el fin de la ira, para el tiempo del fin. O sea que se tiene que dar una batalla entre parte de lo que era el territorio de Grecia con lo que era el territorio de Medo-Persia anteriormente. Entonces, igual, en el capítulo 11 de Daniel, también el rey del norte originalmente eran los Ptolomeos, el rey del sur eran los Seleucidas, pero esos territorios siguen existiendo hoy en día. No estamos rompiendo nada de lo que la historia, de lo que la Biblia ha enseñado, pues no nos estamos saliendo. Repito, el conflicto final al que el hermano Roberto se está haciendo referencia sí se va a llevar a cabo, pero en Daniel 12, ya no es en Daniel 11. Hermano Roberto, ¿algo que apoyar o, o qué opina? ¿O su posición? Eh, Mira, la verdad es que en esos territorios ha habido guerra y conflictos desde que se formaron como naciones, hace varios siglos atrás, muchos siglos atrás. Eh, por lo tanto, si quisiéramos tomar uno de esos conflictos, podría ser cualquiera de esos conflictos como cumplimiento, así como lo dice nuestro hermano, no necesariamente lo que está ocurriendo ahora. Eh, el asunto es que vuelvo a insistir en algo, que creo que esto es parte de lo fundamental. El gran conflicto se lleva a cabo en donde está el pueblo de Dios. Las fuerzas que van a tener auge hoy en día son el pueblo de Dios apóstata. Eh, eh, Babilonia, ¿no es cierto?, que recibió luz y que apostató y que dejó de ser pueblo de Dios. Lo mismo va a suceder con este tiempo. Eh, y esos territorios hoy en día, es cierto que hay guerra y yo creo que es- ha habido guerra siempre, pero no está el pueblo de Dios ahí. Por lo tanto, no se centra el conflicto allí. Nosotros sabemos muy bien que en este tiempo final el conflicto se centra con el papado,
con el protestantismo apóstata y con el pueblo adventista, el pueblo que cree en, en la fidelidad a los mandamientos de Dios. Eh, si partimos del verso 40, estamos hablando de la Revolución Francesa, que, que fue Egipto y Babilonia, ¿no es cierto?, contra el papado. Luego, a continuación, el papado se levanta una vez más y nosotros sabemos que así es. El papado se levanta una vez más, que es el rey del norte. Se levanta una vez más y viene a hacer guerra, etcétera. Y el que es destruido es el rey del norte finalmente, que es el papado. O sea, tratar de interpretar todo esto de otra manera es salirse de toda la interpretación que se nos da en Apocalipsis y salirse de toda la interpretación que nosotros tenemos en la revelación por medio de nuestra hermana Elena. Yo no digo nada con respecto a los pioneros. Nuestros pioneros fueron hombres extraordinarios, pero no eran inspirados por Dios. Uno tiene que seguir la secuencia de lo que está inspirado. ¿Y dónde está la inspiración? En el conflicto de los siglos. Ahí está la secuencia. Si ustedes la quieren leer, léanlo clarito. Partiendo desde, si quieren, pueden hacerlo así, partiendo desde la Revolución Francesa en adelante, ¿no es cierto? Eh, que es el periodo en que se termina eh, y comienza el tiempo del fin, tal como dice nuestro hermano, a partir de 1798, cuando, cuando ya los ejércitos franceses, ¿no es cierto?, eh, acaban con el papado casi, y luego el papado se levanta una vez más. Eso es lo que nos revela el libro de Apocalipsis, que es la revelación que complementa a Daniel. Eh, Nuestra hermana Elena dice que Daniel y Apocalipsis son uno. Uno es una profecía y el otro es una revelación. Y el libro de Apocalipsis nos revela claramente eso, cómo el conflicto se va a dar, ¿no es cierto?, entre el papado, el protestantismo apóstata y el pueblo fiel de Dios. Eso es lo que acontece a continuación de la Revolución Francesa, tal como está la secuencia relatada en Apocalipsis y tal como está la secuencia relatada en el conflicto de los siglos. La verdad es que es así de simple. Ok, entonces vamos a la última pregunta. Según la Biblia, ¿el papado actúa dentro de Daniel 11 o entra después en Apocalipsis 13? ¿Con qué textos se demuestran el orden profético? Daniel 12:1 y Apocalipsis 13, hermano Roberto. Apocalipsis, hermano. Daniel 12:1 y Apocalipsis 13, ¿no? Donde está lo del concerniente al papado. Si la Biblia, el papado actúa dentro de Daniel 11, entra después en Apocalipsis 13, ¿con qué texto se demuestra el orden profético? Daniel 12:1 y Apocalipsis 13. Bueno, personalmente creo que la clave está en el capítulo 12, verso 1, donde nos habla, donde nos dice claramente que en ese tiempo, o sea, lo que viene sucediendo es en ese tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo en que se levanta Miguel. O sea, el fin del tiempo de la gracia. Lo que está antes de eso es justamente el conflicto que sucede antes del fin del tiempo de la gracia, que es el papado y el protestantismo apóstata. Eso es lo que hay ahí. Eh, Partiendo desde la Revolución Francesa, si ustedes quieren, la secuencia la verdad es que es muy clara, es muy sencilla de ir entendiéndola. Y en ningún momento se mencionan como asuntos claves lo que sucede, los conflictos que suceden en el Medio Oriente. En ningún momento, jamás. Aparecen como asuntos claves, como señales claves. No aparece en ningún momento aparecen eh, como asuntos claves o señal clave los conflictos que hay en Medio Oriente. Lo que sí es clave
son los conflictos que suceden en América, específicamente en Norteamérica, con el levantamiento de la segunda bestia y el resurgimiento de los contextos de la primera bestia, porque dice que se hace una imagen de la primera bestia. Y esa imagen de la primera bestia la hace nada menos que la segunda bestia de Apocalipsis 3. Así que, y la segunda bestia de Apocalipsis 13 nosotros sabemos perfectamente que es Estados Unidos, que hace una imagen de la primera bestia. Así que la fuerza, eh, retoma la fuerza del papado. Y sabemos perfectamente que el conflicto se vuelve grave cuando los Estados Unidos extienden su mano por el abismo y se unen con el papado. Todo eso está sucediendo justo previo al levantamiento de Miguel. Y eso es lo que aparece aquí. Eso. Si ustedes retroceden hacia el capítulo 11, versos 40 a 45, retroceden del capítulo 12, se van a encontrar con eso. El versículo 1 de Daniel 12 es la clave que nos dice cuál es el tiempo del cual se está hablando y cuáles son los eventos que están sucediendo. Son los eventos del capítulo 13, obviamente que sí, cuando se está formando la imagen de la bestia, de la primera vez. Y resurge, ¿no es cierto? Obviamente la intolerancia, la persecución, todo eso está sucediendo justo antes del levantamiento de Miguel. Eh, y surge como señal el establecimiento del día domingo como día de reposo obligatorio. Esa es la señal visible, ¿no? Porque acuérdense que en ese momento se está produciendo también el sellamiento, que no es una señal visible. Eh, Así que um, el verso 1 es nuestra clave, tanto hacia adelante como hacia atrás de los eventos. Y nunca, en ningún momento, se da como señal eh, los eventos o los conflictos que sucedan en Medio Oriente. Ok, muchas gracias, hermano Roberto. Esta es una pregunta para usted. Am, Vemos ahora cómo está Estados Unidos trabajando y está prácticamente, se muestra como cordero, pero ahora está hablando como dragón. Y van de la mano. Sabemos que el papado está por atrás, igual están yendo de la mano los dos. Para que salga la ley dominical, el papado tiene que estar ahora visible y sale la ley dominical. ¿Todo el mundo tiene que ver que él Eh, está arriba o la ley dominical va a salir sin que el papado sea visible, pero después entra? ¿O cómo sería esa parte, solo ese pedacito? la verdad es que Apocalipsis capítulo 13 nos revela claramente cómo va a suceder. Es un movimiento, es una ley que surge del protestantismo apóstata, es de la imagen de la bestia, no precisamente del papado. Obviamente que el papado se va a unir, estamos hablando de una unión, eh, viene el papado, ¿no es cierto?, con los brazos en alto en señal de triunfo, obviamente que sí, ¿entiendes? Ahora, ¿cuál es el otro detalle, hermano? El otro detalle es que este conflicto, previo al levantamiento de Miguel, es un conflicto que se va a extender de forma mundial. Estados Unidos va a imponer no solamente en Medio Oriente todos sus designios, sino que a nivel mundial. Acuérdense que Estados Unidos tiene conflicto en este momento incluso con China, ¿no? Así que es un asunto mundial. Está estableciendo sus términos Estados Unidos a nivel mundial. Ahora, ¿por qué? Porque el gran conflicto hoy en día es mundial. No es un asunto de un solo sector del mundo, no. Es un asunto mundial. ¿Por qué es mundial? Porque el pueblo de Dios ahora está en el mundo entero. Así que Okay. iniciándose con fuerza en Estados Unidos, tomándose de todo eso el papado en Europa, se va a extender finalmente a todo el mundo.
Entonces va a ser, primero entra, sin que el papado esté visible, entra la ley dominical. Eh, claro, Estados Unidos con todas sus iglesias, incluso América completa, que lo va a replicar rápidamente, se va a tomar de lo que el papado inició eh, desde el comienzo de la Iglesia Católica. So, no va a haber una catástrofe grande, una grande, entonces va a decir, el papado va a salir y va a decir, oh, esta es mi oportunidad de parecer como un hombre bueno o como un sistema bueno, y entonces él entra y con eso da la ley dominical. Porque le digo, Lo que pasa es que el papado está influyendo en esto todo lo que puede. Eh, el papado, por ejemplo, fue escogido eh, el año pasado, fue escogido como consultor principal de la ONU y está, eh, ¿cómo se llama?, impulsando su agenda ahí ahora en la ONU. Lo mismo está sucediendo con el Concilio Mundial de Iglesias. Yo no sé si ustedes esa parte lo manejan también. El asunto es que el papado está influyendo poderosamente a través del Concilio Mundial de Iglesias para influir en el pensamiento del resto de todas las iglesias. entonces, Incluso no, hermano, solo incluso la no pregunta, solamente, sí, perdóname que le corte, solo la pregunta es, ¿el papado va a estar visible sí o no para que salga la ley dominical? Porque tiene que él salir. sí, Aquí mis amigos en Estados Unidos, como americanos, ellos no creen que el papado nunca va a ser visible como lo fue en Apocalipsis 13. Solamente un sí o no. ¿Será él va a estar visible o solamente el protestantismo va a entrar usando? Porque se están usando, pero viene del papado, se supone, pero él tiene que estar a la cabeza, ¿sí o no? no, No, no necesariamente está a la cabeza, no, 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 para no nada. visible. La Ok, verdad, sí está influyendo y va a seguir influyendo de manera poderosa. eh, ok. y obviamente que el papado va a tener una influencia muy grande y fuerte en el momento en que las cosas ya estén hechas, ya se estén dando, Ok. Vamos a, especialmente en entonces, Europa. claro, porque tenemos que formar esa imagen, ¿no? Pero bueno, vámonos entonces porque ya el tiempo se nos está corriendo y vamos a ir a lo que es la cronología. Hermano querido, hermano Gerardo. La pregunta, misma pregunta. Según la Biblia, ¿el papado actúa dentro de Daniel 11 o entra después de Apocalipsis 13? ¿Con qué texto se demuestra el orden profético? Daniel 12:1, Apocalipsis 13. ¿Quieres contestar esta pregunta o también la pregunta que le hice, la misma pregunta a nuestro hermano Roberto? No sé. Creo que con la pregunta que le hizo el hermano Roberto, la última, Ujú. creo que el papado está actuando, pero backstage, tras bambalinas, ¿verdad? Está dictando las políticas, lo vemos en Laudato Si, por ejemplo, en esa encíclica de Mm, Laudato Si. Ahí lo vemos con el cambio climático, con todas esas cuestiones, pero lo hace de una manera tras bambalinas, ¿verdad? Ellos por manejan siempre los detrás. hilos por detrás, pero quien va a imponer la ley dominical inicial va a ser Estados Unidos. Comienza con una ley dominical nacional y luego se Mm, convierte en una ley dominical universal. Una vez que se convierte universal, Estados Unidos pierde el dominio mundial. Esa es la apostasía nacional, ¿sí? Después de eso le viene la ruina nacional. Y entonces el papado emerge y controla nuevamente el poder, ¿sí? O sea que cuando Cristo venga en segunda venida, el poder, el imperio que va a estar comandando va a ser el papado, ¿sí? Bien, volviendo a la pregunta que me hizo originalmente. En Apocalipsis 13 aparecen dos bestias. La primera bestia surge del mar y la segunda surge, perdón, sí, del mar y la segunda surge de la tierra. Cuando surge la segunda de la tierra, esta del mar recibió una herida mortal. Pero esta bestia que surge de la tierra se convierte en la imagen de la bestia y hace que la herida mortal de la primera bestia sea sanada. Eso nos dice Apocalipsis 13. Entonces, estamos viendo que en los eventos finales, quien va a tener el dominio va a ser esta bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora, en el libro de Daniel es bien interesante. A Daniel se le está explicando toda la profecía, se le está dando señales, luces y todo, ¿sí?
hasta con el cierre de la gracia, que coincidimos con el hermano Roberto, que es en Daniel 11:45. Y de ahí comienza entonces a explicarse lo que sucede después del cierre de la gracia, que son las plagas. Pero en versículos 5 y 6 de Daniel 12 dice así: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, que preguntan estos ángeles, ¿sí? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Que es un ángel y es Cristo también. Son los dos que están platicando. Y el versículo 7 dice: y oí al varón vestido de lino, este es Cristo, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, la pregunta de Daniel es: ¿cuándo va a suceder esto? Entonces la respuesta se le da aquí en Daniel 12:7. Y Daniel 12:7 entonces está muy ligado con Apocalipsis 13, cuando se sana la herida de esta bestia. ¿Qué es lo que quiere decir Daniel 12:7? Uno lo busca en el Strong. Y entonces dice, esa parte, por cierto, fue escrita en hebreo, ¿sí? Y entonces, ya no en arameo. Y entonces dice que el pueblo, finalmente, el pueblo de Dios va a ser dispersado, va a ser quebrado. Y ya no va a tener el poder para predicar la palabra de Dios, para hacer su obra, para trabajar. ¿Por qué? Porque vino la persecución en el tiempo final. A eso se está refiriendo acá. ¿Y cuánto tiempo va a durar la persecución en el tiempo final? Pues dice hasta tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Luego en Daniel 8:9 dice, 12:8-9 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, Daniel quería entender lo que se le había explicado en Daniel 11, sobre todo las últimas escenas. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será el fin? Dice. ¿Sí? Y Daniel 12:10 dice: y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, al final hay una promesa, que son la gente que entra en la etapa del juicio, como el hermano lo mencionó, juicio de los vivos, los que se le dan a entender estas profecías del tiempo del fin, sobre todo estos tiempos proféticos de Daniel 12. Entonces, para contestar su pregunta, Apocalipsis 13, la segunda parte de Apocalipsis 13, ¿sí? Con la bestia que surge de la tierra, va unido o va paralelo a estos últimos versículos de Daniel 12, del 5 en adelante, que es cuando se le está dando la respuesta a Daniel de cuándo va a surgir este poder, que va a ser el último poder perseguidor. ¿Sí? Quien va a terminar persiguiendo es el papado. Estados Unidos pierde poder. Perfecto. Ok, entonces, a ver si la secuencia es esta. Ustedes me dicen, voy a leer las dos, ¿ok? Para que podamos, la de Apocalipsis, ¿no? La de nuestro querido hermano Roberto. Crisis mundial progresiva, la herida sanada, el papado, Estados Unidos aparece como bestia de dos cuernos, protestantismo, republicanismo, la unión de la iglesia y el Estado, la imagen de la bestia, sale la ley dominical, pequeño tiempo de angustia, todavía tenemos con gracia, se forman los dos bandos, Miguel se levanta, cierre de gracia, Jesús dice, it is done, se acabó, y entonces gran tiempo de angustia, sin gracia, 7 plagas, caída de Babilonia, liberación del pueblo de Dios, segunda venida de Cristo. Para nuestro hermano Gerardo, Turquía, el rey del norte, avanza hacia Jerusalén, ¿no? Lo va a rodear. Israel controla Jerusalén y responde. Perdón, hermana, pero son los mismos eventos que dijo el hermano Roberto. Ok. En el mismo orden. Solamente lo único que diferenciamos es la señal del cierre de la gracia. ¿Con qué se cierra la gracia? Entonces Turquía no entra para Israel y quiere dominar eso, y cuando eso pasa, Turquía es rodeada y después viene el conflicto de Turquía e Israel y nadie gana, pero ambos colapsan
y entonces Rusia y China solo están presionando y viene un colapso mundial y de ahí Miguel se levanta y todavía tenemos gracia ahí y empieza el Cuando Miguel tiempo se de... levanta, cuando Miguel se levanta, ya no hay gracia. O sea que Ok. es la misma secuencia que usted dijo, el hermano Roberto, con la única diferencia es que se le agrega el detalle con el que se conoce el cierre de la gracia. Ese es todo. Pero el orden de eventos es el mismo. Mm, ok. Ok, so entonces vamos a tener que seguir a otro estudio porque esto es bien interesante con lo que hemos hecho ahora, ¿no? Porque entonces, ¿cómo entonces vendría a ser Turquía, llega a ser Turquía el rey del norte? Ok, entonces, Turquía está usando ese territorio. Hoy en día ocupa ese territorio. Hoy en día, de acuerdo a alineamiento que estamos desarrollando de Daniel 11, el país que está en el territorio del rey del norte hoy en día es Turquía. Él está donde estaban los Seleucidas anteriormente, fue el rey del norte original. Ujú. ¿Sí? Entonces los eventos serían así. Viene 1798, el papado recibe la herida mortal, surge Estados Unidos como nación, como cordero primero, como nación cristiana, pero finalmente en el tiempo ya final iba a empezar a hablar como dragón. ¿Sí? Estados Unidos entonces, hablando como dragón, se hace una imagen de la bestia, crea una ley dominical nacional, violando la constitución misma de Estados Unidos. Eso provoca la caída de Estados Unidos. Y surge entonces, se sana la herida mortal de la primera bestia, con la ley dominical universal. Esa viene después de la ley dominical nacional. Todavía hay gracia. Se está predicando el fuerte pregón, se está dando el último mensaje. Finalmente, la señal que vamos a tener de que la gracia se acabó antes de las plagas, esa es la última advertencia que vamos a poder dar al mundo, antes de las plagas. ¿Sí? Turquía va a poner la capital sobre Jerusalén. Después de eso vienen las plagas. Ahí en las plagas ya no hay gracia. Ahí ya se definió todo, ya están sellados todos, ya no hay gracia, pero sigue la persecución. Sigue la Mm, persecución, aunque ya no hay gracia, ¿sí? El pueblo de Dios sigue perseguido. Ahora, Maranata enseña que en ese momento de persecución post cierre de gracia, ya no va a haber mártires, porque ya no hay gracia. O sea, antes de eso sí iban a haber mártires, pero después de eso ya no hay mártires. Es un tema bien interesante, es un tema muy bonito muy y que nos interesante. ayuda a entender dónde estamos, ¿verdad? Entonces, cuando cae Estados Unidos ya no puede proteger a Israel. Es ahí entonces cuando Turquía va a ser expulsada de Europa. Stephen Haskell lo llamaba el enfermo de Europa, a Turquía. Y entonces va a ser expulsado de Europa y va a poner su capital en Jerusalén. Esa es la señal del cierre de gracia. Con ese evento se cierra la gracia. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo toma poder el papado? Ya es en Daniel 12. ¿Verdad? Cuando se le empieza a explicar entonces que Daniel está interesado y empieza a predicar, a preguntar varias veces cuándo sucede esto, cuándo sucede, entonces se le da una explicación a él. Pero se le dice, pero no vas a entenderla, porque esta explicación la van a entender los que vivan en el tiempo del fin. O sea, los que estén pasando por el juicio de los vivos, en ese momento es que se va a entender estas profecías de Daniel 12. Amén. El problema quizá, hermana, es que la iglesia, no toda, pero una parte, ha creído que la segunda parte de Daniel 12 es pasado también. Entonces, así lo enseña la mayoría quizá. Entonces, Daniel 12 llega hasta el 4 como lineal, como futuro, pero del 5 en adelante ya vuelve al pasado, a la Edad Media. ¿Sí? Entonces, Okay. quizá por ahí viene la confusión de querer acomodar entonces los últimos versículos de Daniel 11 con lo que cierra con el tiempo del fin. Pero yo lo entiendo que lo que cierra con el tiempo del fin está en Daniel 12, no en Daniel 11. Creo que por ahí podríamos
empezar a identificar las diferencias con el hermano Roberto, ¿verdad? Ok. Yo sé que el hermano Roberto quiere decir algo más. No sé si quiere, tiene un minutito. Ya nos pasamos del tiempo. Bueno, hermano, concuerdo con el hermano Gerardo en lo que respecta al capítulo 12. Personalmente creo que el capítulo 12 es los eventos parten, en el capítulo 12 los eventos parten con el levantamiento de Miguel y luego viene todo eso en secuencia hasta la venida del Señor. Eh, Personalmente creo que ahí difiero con eh, ¿cómo se llama? Con la interpretación tradicional de la Iglesia, donde se dice que las cantidades de tiempo que aparecen en Daniel 12 se refieren a el mismo periodo de los 1260 años. Eh, Debido a que se supone que no hay más eh, tiempos hasta 1844. ¿Ya? Yo personalmente difiero también con eso. Pienso que esa cantidad de tiempos que aparecen en Daniel capítulo 12 se refieren a futuro. Se refieren a futuro, son secuencias hasta la venida del Señor. Amén. Pero difiero en la interpretación de los versículos 40 al 45 de capítulo 11. Personalmente pienso que mayor injerencia los conflictos del Medio Oriente no van a tener en la profecía. Creo que el rey del norte es el papado, el rey del sur que en un primer momento se le opone, estoy hablando del verso 40, es, es, eh, es la Revolución Francesa, que en el capítulo 13 se lo menciona, ¿no es cierto? O sea, perdón, en Apocalipsis. Creo que es, ya me enredé un poco, se lo menciona como Egipto y Sodoma. Eso En es Apocalipsis 11, hermano. Apocalipsis Apocalipsis 11. 11. Sí. Ahí voy, ahí voy. Eh, y resulta de que es el papado, ese es el rey del norte. Que el verdadero rey del norte lo asusta, que es lo que aparece en el versículo 44. ¿Cuál es el verdadero rey del norte? Es Cristo, con el fuerte pregón, las noticias, las noticias que asustan al rey del norte, que es el papado, que es el fuerte pregón, que va a hacer todo lo posible por acallar, y ahí viene toda la influencia que está haciendo, ¿no es cierto?, el papado, porque Satanás sabe que viene el fuerte pregón. Acuérdense que Satanás conoce las profecías de memoria, así que está haciendo todo por medio del papado para que el fuerte pregón pueda tener una oposición poderosa. Amén. Eh, y, y el rey del norte finalmente se transforma en la unión, la triple unión de la cual habla nuestra hermana Elena. En el versículo ya 45, el rey del norte es la triple unión. Es la bestia, es Estados Unidos y el falso profeta y Satanás, con el espiritismo y todo eso. Así que eh, el rey del norte, ya en el verso 45, es esa triple unión. Porque acuérdense que las fuerzas opositoras en el tiempo del fin no es solamente el papado, está el Tiempo. mundo entero, sí, está el mundo entero detrás del pueblo de Dios. Amén. Bueno, ya llegó el tiempo para terminar y ahora sí, con un minuto, si podrían los dos traer este tema a la justificación por la fe en un minuto, ya que sabemos que estamos viviendo días pero bien importantes, que sabemos que el Señor está cerca. Gerardo, un minutito, ¿podrías Okay. aplicar Este eso? mensaje de justificación por la fe es básico. Ese es el mensaje que en realidad debemos de estar predicando hoy en día como adventistas del séptimo día. Ese lo encontramos en Gálatas 2:20. ¿Sí? Ese es el mensaje que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Es el único salvoconducto, dice la sierva del Señor, que tenemos para acudir al Padre, tener el carácter de Cristo. Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, la Amén. justificación por la fe la podemos dividir quizá en dos partes. Una, la justicia impartida y la otra imputada.
Nosotros aceptamos que nos ponen la ropa, que Cristo, por gracia, ¿sí? Nos pone su ropa de justicia. Esa es una. Pero la otra también es que Cristo tome posesión de mi mente, de mi corazón, que more en mí, y que ya no viva yo, Gerardo, sino que Cristo vive en mí. En otras Amén. palabras, estamos hablando básicamente de santificación, Amén. ¿sí? Así como lo conocemos tradicionalmente. De justificación y santificación van de la mano. Es necesario hacer ambas cosas, permitir que Cristo haga ambas cosas, porque Él es quien las hace finalmente, no somos nosotros, para Amén. prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y ese es el mensaje que hay que dar. Las profecías solamente nos enseñan, hermana, como herramienta evangelística para que nos identifiquemos cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo y que la gente entonces preste atención y quiera tomar decisiones, Amén. ¿sí? Pero el mensaje final es este de justificación por la fe. Ese es el mensaje más importante que hay que dar. Amén. Gloria a Dios. Y nuestro querido hermano Roberto, ¿cómo aplicamos esa Bueno, la, justificación por la fe? bueno, la verdad es que concuerdo completamente con el hermano Gerardo en esto. La justificación por la fe es el mensaje fundamental que el pueblo de Dios debería estar predicando hoy. Es el mensaje del tercer ángel. Así es en verdad, tal como dice Elena White, es el mensaje en verdad. Eh, es el mensaje que está en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eh, Amén. lo que hay antes es la advertencia. Cuando dice, ¿no es cierto?, que aquel que reciba la marca en su frente o en su mano beberá también del vino de la ira. Bueno, esa es la advertencia, pero no es el mensaje. El mensaje está en el versículo siguiente, cuando dice: aquí está la paciencia de los santos, en el versículo 2. Es el mensaje de la justificación por la fe. Es el mensaje fundamental que el pueblo de Dios va a dar en este tiempo final, y lo va a dar de dos maneras. Una, con una predicación poderosa, y segunda, con su testimonio. Con su testimonio. Esas son las dos formas en que se va a dar este mensaje, el testimonio. Y el Amén. testimonio va a ser poderosísimo. Elena de White dice: vendrán siervos con rostros iluminados de santa consagración, irán de lugar en lugar para predicar el mensaje. Imagínense, Gloria a Dios. rostros iluminados de santa consagración. Eso es justificación por la fe. Amén. Hemos visto, hermanos, hoy, bueno, y quiero compartir también lo que dice Ari en el YouTube. Dice justificación por la fe mediante el mensaje del tercer ángel con poder del cuarto ángel, ah, bueno, no lo puedo leer tanto, del cuarto ángel, dígalo así a los hermanos del panel. Ok, gracias Ari, está entrando desde Perú él. Bueno, hermanos, el tiempo ha llegado y hemos podido ver los frutos. Este es un conversatorio ha sido un diálogo muy bueno. Agradecemos a Gerardo Guanmin y también a Roberto Lobos. Sabemos que este tema es profundo y se agota. Una sola sección no es suficiente, pero continuaremos el próximo encuentro estudiando solo la Biblia con el deseo sincero de entender el tiempo en que vivimos. Preparémonos porque Cristo viene. Hacemos la última oración entonces con nuestro hermano Roberto. Gracias. Muy bien. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en este momento, Señor, te agradecemos esta oportunidad que tú nos has permitido de poder estudiar tu palabra, repasar algunas cosas que son fundamentales para este tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir estudiando, y ayúdanos a comprender, porque tú eres el único que puedes darnos luz con respecto a todas estas cosas. Te suplicamos tu bondad, de Amén. tal manera, Señor, que podamos estar preparados, listos para todo esto que se viene tan pronto. Los eventos están sucediendo uno tras otro rápidamente, y es fundamental levantar la voz de alarma para este tiempo. Te suplicamos tus misericordias. Gracias, Señor, por nuestro hermano Gerardo. Gracias por nuestra hermana Brenda. Y permítenos, Señor, seguir ahondando en tu palabra, conociéndote cada vez más. Amén.
Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén.